Muy bien, Hare Krishna, mis reverencias, Jai Shila Prabhupada, muchísimas gracias por participar de esta reunión virtual, cierre de grupo de estudio para Hare Krishna Mar del Plata de este mes de octubre. Durante todo el mes de octubre estuvimos estudiando acerca del mundo espiritual, que es el mundo espiritual de acuerdo con la cosmovisión del Bhakti Yoga o la tradición del Vaishnavismo. Quiero agradecer a todas las personas que estuvieron participando este mes. Este mes fue un mes de mucha participación, no solamente de los devotos de Hare Krishna Mar del Plata, que tienen sus servicios también, ¿no? Para poder aportar y colaborar con el grupo, sino que también muchas personas de muchas partes estuvieron sumándose este mes, así que evidentemente esto del mundo espiritual les atrajo. Así que bueno, me alegro mucho. También ese aviso que a partir de mañana la temática va a cambiar, porque todos los meses estudiamos un tema distinto. A partir de mañana y durante todo noviembre estudiaremos Sattva, el concepto de bondad en conciencia de Krishna, ¿sí? Que es la bondad según el Bhakti Yoga. Así que eso va a ser el tema del mes próximo. Pero bueno, para el día de hoy voy a hacer un resumen general de algunas cosas que se estuvieron bien durante el mes. Y después, como siempre, abrimos los micrófonos y si ustedes quieren hacer preguntas o dejar algún comentario o un aporte, también es bienvenido. Les pido disculpas que estamos en un día y horario especial, pero bueno, este fin de semana tuvimos una actividad aquí en Mar del Plata, así que bueno, no pude estar el último domingo con ustedes. Habitualmente hacemos el cierre el último domingo de cada mes. Bueno, hoy estamos en un día y horario especial, así que gracias también por sumarse a pesar de los cambios. Entonces, bueno, para cerrar el tema del mundo espiritual, vamos a justamente definir qué es eso, qué es el mundo espiritual según la concepción de conciencia de Krishna. El mundo espiritual es el reino de Dios. Eso es básicamente el mundo espiritual. Analogías, sinónimos, bueno, algunas personas dirán el paraíso, el cielo, el más allá. Vamos a ver que hay diferencias con respecto a esos conceptos. Pero básicamente, ¿qué es el mundo espiritual? Es el reino de Dios. Es donde habitan los espíritus, las almas, ¿sí? Las jivas, las atmas. Donde está Dios con sus almas, ¿sí? Con sus partes y porciones. Ese es el mundo espiritual. De acuerdo con la tradición del Bhakti Yoga, ese es nuestro hábitat natural, ¿sí? Esa realidad absoluta, eterna, espiritual, es nuestro verdadero lugar de origen, es nuestra casa, como decía Srila Prabhupada, ese es nuestro hogar. Nosotros ahora estamos en el mundo material y el mundo material no es nuestro hábitat natural. Esta es una realidad virtual. Vivimos una realidad virtual, una realidad relativa que nada tiene que ver con esa realidad absoluta del mundo espiritual. Van a ver entonces que, de acuerdo con conciencia de Krishna y con muchas otras tradiciones y filosofías, nosotros experimentamos una realidad dual. ¿Qué significa esto? Que hay dos realidades que coexisten simultáneamente. Hay una realidad física, que es el mundo material, y hay una realidad metafísica, que es el mundo espiritual. Esta idea está en nuestra teología de conciencia de Krishna y también está en otras tradiciones, incluso en otros sistemas de pensamiento. Así pensaba, por ejemplo, Platón. Si ustedes van a la filosofía antigua, van a ver que Platón también planteaba esta idea de una realidad dual. Él hablaba del mundo tangible, el mundo tangible es lo que nosotros llamamos mundo material, y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es lo que nosotros conocemos como mundo espiritual. Y él decía que este mundo tangible es un reflejo o una sombra del mundo de las ideas. O sea, dicho de otra forma, el mundo material es un reflejo o una sombra del mundo espiritual. Y así tal cual se explica en el Bhagavad Gita, sobre todo en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, cuando Krishna le da a Arjuna el ejemplo del el árbol patas para arriba. ¿Sí? Al comienzo del capítulo 15, Krishna, para explicarle este concepto a Arjuna, de que el mundo material es el reflejo del mundo espiritual, él le propone una imagen, y es la imagen de un árbol que está al revés.
Entonces Krishna le dice a Arjuna, imagínate un árbol donde las ramas son las raíces y las raíces son las ramas. Esa imagen distorsionada, pervertida de un árbol, tiene que ver justamente con esta idea que planteaba Platón también en la filosofía antigua griega, o sea que tanto la filosofía de Platón como la filosofía del Bhagavad Gita, en ambos casos estamos hablando de una realidad dual. Y esta realidad, esta sombra o este reflejo que nosotros vivimos ahora, que tiene que ver con el mundo material, tiene su origen en el mundo espiritual. Por eso se denomina el mundo material Maya. Maya en sánscrito significa no es. Es una ilusión, es un espejismo. El mundo material es un espejismo. La realidad absoluta, la realidad real, es el mundo espiritual y nosotros ahora solo estamos viviendo una experiencia de sombra o de reflejo. En el mundo espiritual habitan los seres espirituales, o sea, las almas, las jivas, y en el mundo material están las cosas materiales, y son de dos sustancias completamente distintas, ¿sí? Una cosa es la sustancia del espíritu, otra cosa es la sustancia de la materia. En el mundo espiritual, el centro es Dios, el Espíritu Supremo, ¿sí? Param Atma, como se dice en sánscrito. Dios, Krishna, es la fuente, es el origen y es el centro del mundo espiritual. Cuando hice los sinónimos o las analogías de cómo entendemos al mundo espiritual, yo hablé de el más allá, el reino de Dios, el paraíso, el cielo. Bueno, también hay que aclarar que hay diferencias de acuerdo a distintas tradiciones, distintas religiones, distintas teologías. Por ejemplo, lo que nosotros entendemos como paraíso o como cielo no es el mundo espiritual en conciencia de Krishna. ¿Sí? En otras tradiciones, cuando uno dice se fue al cielo o se fue al paraíso, uno tiene la idea de que volvió con Dios, de que volvió al mundo espiritual. ¿Sí? Pero en conciencia de Krishna no. La teología en el Bhakti Yoga es distinta y el mundo espiritual es el reino de Dios. Por debajo del reino de Dios, lo que hay es lo que se llama, o lo que Prabhupada denominaba, el mundo celestial o los planetas celestiales. Y ese es el hogar no de Dios, sino de los devas, ¿sí? Lo que Prabhupada llamaba semidioses. Y estos semidioses no son el alma suprema, o sea, no son seres espirituales, son seres celestiales, ¿sí? Como los ángeles o los arcángeles. Y ellos viven no en un mundo eterno y trascendente, sino viven dentro del universo material, pero en las esferas más altas, más sofisticadas, más placenteras del mundo material. Entonces, este paraíso o cielo, digamos, sería la contracara de lo que podríamos denominar el infierno, ¿sí? Pero tanto el paraíso como el infierno, según la teología de conciencia de Krishna, ambos están dentro del mundo material. No es que el infierno es material y el paraíso es espiritual. Tanto el paraíso como el infierno, en el contexto de la cosmología védica, los dos son materiales. Lo único que hay fuera de eso es lo que estuvimos estudiando durante todo este mes, el mundo espiritual. El mundo espiritual no es el paraíso, no es el lugar donde las personas van a disfrutar, sino que es el lugar donde las personas van a hacer disfrutar a Krishna. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Pero sí existe, digamos, un concepto de cielo o de paraíso en la cosmología védica. Ahí viven los devas, ahí vive el señor Shiva, el señor Brahma, el señor Ganesha, Sarasvati, Lakshmi, o sea, todos los devas, todos los dioses, no viven en el mundo espiritual, ellos viven en el paraíso o en el cielo. Entonces es una diferencia que hay que hacer. Y otra diferencia que hay que hacer, que algunas corrientes, por ejemplo el espiritismo, entiende el concepto de mundo espiritual como aquel lugar donde habitan los espectros, los fantasmas, sí, bueno, y eso tampoco tiene que ver, no tiene nada que ver con conciencia de Krishna. El concepto de mundo espiritual en conciencia de Krishna no tiene nada que ver con fantasmas, no tiene nada que ver con los espectros. El mundo espiritual es el reino de Dios, ¿sí? Donde Dios o Krishna es el centro.
Es un lugar perfecto, es un lugar de una naturaleza pura, es infalible, es eterno, todo es amoroso, todo es servicial, todo es trascendental. Es un estado natural de existencia, ¿sí? El mundo espiritual es el estado natural de existencia. Y ahí todo gira alrededor o en torno a Dios. Ahí Krishna es el ser supremo, es el alfa, es la fuente, es el origen, es el uno. Y todo lo que existe en el mundo espiritual solo existe para que Dios disfrute. ¿Sí? Es la única razón de ser del mundo espiritual. Dios disfruta de todo lo que existe en el mundo espiritual. ¿Cómo es el mundo espiritual? Bueno, yo ya di algunas características de cómo es el mundo espiritual, pero si quieren conocer más, hay muchas descripciones acerca del mundo espiritual en la literatura de los Vedas. Tienen el Bhagavad Gita, por ejemplo. Yo recién mencioné el capítulo 15, ahí se describe un poco el mundo espiritual. También en el capítulo 8, en el capítulo 18, en el capítulo 4, hay muchos lugares a lo largo del Bhagavad Gita donde Krishna habla acerca de su morada. ¿Sí? Cuando Krishna dice mi morada, bueno, ese lugar al que se refiere es lo que nosotros ahora estamos mencionando como mundo espiritual. Entonces pueden buscar en el índice del Bhagavad Gita morada o morada suprema, y cada vez que Krishna menciona su morada o mi morada, se está haciendo referencia a esto que es el mundo espiritual, o sea que en el Bhagavad Gita hay mucha información. Pero también hay información en otras literaturas, como por ejemplo el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Que es una colección muy extensa de literatura espiritual. Ahí también hay mucha información sobre el mundo espiritual. Y en el Brahma Samhita, que se fue mencionando varias veces a lo largo de este mes en el grupo de estudio, el Brahma Samhita es una poesía, creo que tiene unos 50 y pico de versos, que describe en una parte el mundo espiritual, ¿sí? Describe el reino de Dios. Así que eso también ahí tienen para investigar, para indagar acerca de qué, cómo es el mundo espiritual. ¿Sí? Cuando hablamos del mundo espiritual o el reino de Dios, no estamos hablando de un lugar imaginario, no estamos hablando de un lugar utópico, utopía en el sentido griego de no lugar, un lugar que no existe, sino por el contrario, el mundo espiritual es un lugar que existe. ¿Sí? Nosotros tenemos que ahora cualificarnos para poder regresar a ese lugar que en realidad es nuestro hábitat natural. Como dijimos antes, es nuestra casa, tal como Prabhupada decía. Pasa que por algún motivo ahora nos hemos ido de casa, hemos salido de casa y estamos intentando regresar. Pero ese es el lugar, ese es nuestro lugar, ¿sí? Ese es el lugar perfecto, ese es el lugar de existencia pura, de existencia absoluta, donde todo es amor, donde todo es servicio, donde todo es trascendente, ¿sí? Donde todo es eterno, donde todo es feliz y bienaventurado. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra herencia, ¿no? Es como, vieron que cuando el padre fallece, le hereda al hijo su casa, su hogar. Bueno, similarmente nosotros tenemos como herencia nuestro hogar eterno, de nuestro Padre eterno, que es Dios, Krishna. Pero ahora tenemos que hacer méritos para hacernos de esa herencia. Nos estuvimos portando mal. Nosotros nos fuimos de casa pegando un portazo y ahora nos dimos cuenta que tomamos una muy mala decisión y estamos intentando congraciarnos con papá para que nos ilumine el regreso a casa. Y eso es básicamente la espiritualidad, ¿sí? Es un retorno, un viaje de vuelta al hogar, a la fuente, a la existencia original. Este lugar en sánscrito se puede llamar de muchas formas, pero hay una palabra que aparece generalmente para referirse al mundo espiritual y es la palabra Vaikunta, Vaikunta, que es una palabra compuesta, como muchas palabras en sánscrito, y muy interesante porque Vaikunta no significa mundo espiritual. La palabra Vaikunta significa sin ansiedad, no ansiedad. El mundo espiritual es un lugar de no ansiedad, es un lugar de pleno disfrute. Solo hay felicidad en el mundo espiritual. No existe nada parecido al sufrimiento, a la angustia, al dolor,
a la tristeza, todo es sin ansiedad, todo es disfrute. Y algo que Prabhupada dijo muchas veces es que si nosotros maduramos en nuestra espiritualidad, si nosotros nos ponemos serios en la práctica de los ejercicios del Bhakti Yoga, nosotros podemos crear una atmósfera Vaikunta, o sea, una atmósfera espiritual, una atmósfera sin ansiedad en el seno del mundo material. Y esto es muy interesante, porque a diferencia de otras tradiciones o religiones, siempre el mundo espiritual es como el final del camino, ¿no? Uno recorre todo un sendero de práctica religiosa y como premio recibe el ingreso al mundo espiritual. Bueno, en el Bhakti Yoga no es así, porque en el Bhakti Yoga, en la medida que practiquemos nuestros ejercicios espirituales, automáticamente ese cambio de conciencia hace que estemos en Vaikunta, que estemos en un lugar libre de ansiedad. O sea que no es solo por ejecutar los ejercicios espirituales que llegamos al mundo espiritual, sino que en la misma entrega del servicio devocional, ya en ese momento estamos en el mundo espiritual, aunque aún estemos condicionados por la materia. Y eso es muy interesante, porque no es esa cosa de patear para adelante, ¿no? Como que hay una recompensa al final. No, nosotros ahora mismo, estando en el mundo material, en estos cuerpos materiales, aún así nosotros podemos experimentar el mundo espiritual ahora, en este momento. El único requisito es tener una madurez espiritual. Tenemos que volvernos practicantes serios, comprometidos, profundos de Bhakti Yoga, ¿sí? Si logramos eso, ese cambio de conciencia va a hacer que mi realidad también se modifique radicalmente y pase de tener una vida muy agitada, muy convulsionada, muy distorsionada, a tener una vida en paz, en una vida de amor y una vida divina. Y eso es posible incluso en esta experiencia humana material, ¿sí? No hace falta dejar el cuerpo, morir para alcanzar el mundo espiritual. Nosotros podemos alcanzar el mundo espiritual ahora, en este cuerpo. Lo único que tengo que hacer es un cambio radical, completo de conciencia. Yo ahora tengo la conciencia adherida al disfrute material, el disfrute sensorial, el disfrute separado de Dios, ¿sí? Un disfrute egoísta. Cuando yo elimine esa tendencia separatista que me aleja de Dios, que crea esa grieta entre el alma espiritual individual y el alma espiritual suprema, cuando esa conciencia yo logre disiparla, eliminarla, cambiarla, sanarla, transformarla, entonces el mundo espiritual se me va a presentar automáticamente, incluso yo estando acá en el universo material. No va a haber ningún problema, porque voy a estar en el estado necesario para acceder al mundo espiritual, que es el estado Vaikunta, el estado sin ansiedad. Así que bueno, eso fue un poco el resumen general de este mes de estudio en Hare Krishna Mar del Plata, un mes que lo hemos dedicado al estudio del mundo espiritual. Este mes lamentablemente no tuvimos charla presencial acerca del mundo espiritual porque para aquellos que no son de Mar del Plata, sepan que nos estamos mudando de sede. Hemos alquilado un nuevo lugar, así que durante todo este mes de octubre estuvimos trabajando duro y parejo para acondicionar el nuevo espacio. Calculo que en noviembre vamos a seguir trabajando duro y parejo. Si Krishna quiere, inauguramos el nuevo lugar en diciembre. Así que, bueno, este mes les pido disculpas, no hubo clase presencial, pero bueno, tenemos este resumen y tenemos todo el material, todos los materiales que se han subido al grupo de estudio. Espero que les haya servido y que hayan podido entender un poco más y mejor qué es este concepto de mundo espiritual según conciencia de Krishna. Básicamente el mundo espiritual es el reino de Dios, ¿sí? Es donde existe la verdadera realidad. El mundo espiritual es la realidad absoluta con Dios en el centro y todas las almas girando a su alrededor para hacerlo disfrutar plenamente a Él, que es la fuente y el origen de todo. Bueno, devotos, no sé si hay preguntas o dudas o alguien quiere hacer algún aporte, si no, iremos cerrando por hoy.
¿Estamos bien entonces? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por acompañar el día de hoy. Les voy recordando también que a partir de mañana vamos a cambiar nuestro tema de estudio. Todos los meses estudiamos un tema nuevo, así que a partir de mañana comienza un mes nuevo y comienza un tema nuevo. La temática de mañana va a ser Sattva. Mañana vamos a hablar, a partir de mañana y durante todo noviembre, vamos a hablar del concepto de bondad. Vamos a hablar acerca de la bondad. ¿Qué es la bondad según conciencia de Krishna? Ese va a ser el tema próximo y ya estamos acercándonos al cierre de año. Increíble cómo se pasa el tiempo. Bueno, eso es algo también interesante. En el mundo espiritual no hay tiempo. No existe el tiempo en el mundo espiritual. El mundo espiritual es eterno, ¿sí? Así que otra gran diferencia con el mundo material. Acá tenemos experiencia de pasado, presente y futuro. En el mundo espiritual todo simplemente es eterno, ¿sí? El mundo espiritual es como nuestra contracara. Como explicaba Prabhupada, en el mundo espiritual existe todo lo que hay en el mundo material, pero la diferencia, la enorme diferencia, es que en el mundo material todas esas cosas son puras y perfectas, ¿sí? Por ejemplo, hay familias en el mundo espiritual, hay edificios, hay aeronaves, hay calles, hay todo lo que hay dulces, hay comida, hay árboles, juguetes, hay teatro, hay música. Todo lo que existe en el mundo material solo existe porque existe originalmente en el mundo espiritual. No podría haber nada en el mundo material que no existiese originalmente en el mundo espiritual. Porque como explicaba Platón, o como explica el mismo el Bhagavad Gita, el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Entonces, todo lo que hay acá también hay allá. La diferencia de que lo que está acá en el mundo material es de una sustancia que tiende a perecer y a transformarse, mientras que todo lo que está allá es de una sustancia que es trascendental, es eterna. Acá tenemos realidades virtuales y relativas y allá existe una realidad completa y absoluta. Y esa es la diferencia, la gran diferencia que hay entre espiritual y material. Y nuestra conciencia se puede adherir a cualquiera de esas dos cosmovisiones. Nosotros podemos tener conciencia material, pero también podemos tener conciencia espiritual. La idea es que en la práctica de los ejercicios del Bhakti Yoga, o sea, el canto de los santos nombres de Krishna, el estudio de las escrituras, el tomar alimentos que han sido ofrecidos al Señor, en asociarse con devotos, ¿sí? En todos los ejercicios, en la amplia gama de ejercicios espirituales que hay en el Bhakti, la idea es que uno ejercita para cambiar su conciencia. De la misma forma que uno va al gimnasio y se ejercita para cambiar su cuerpo, bueno, similarmente en conciencia de Krishna uno está ejercitando para cambiar su conciencia. No nos importa sacar músculos o adelgazar, nos importa cambiar nuestra conciencia. Pasar de tener una conciencia baja, adherida a la realidad material, mundana, burda, a tener una conciencia alta, sofisticada, elevada, conectada con lo divino y con lo trascendente. Eso es lo que estamos intentando hacer. Cuando tengamos esa conciencia renovada, es que recién ahí vamos a poder acceder al mundo espiritual, no antes. Recién en ese momento vamos a poder acceder al mundo espiritual. Es un cambio de conciencia. Algo parecido a lo que le ocurre a Arjuna en el Bhagavad Gita. Al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna quiere renunciar a pelear, pero por razones egoístas, no por razones altruistas, ¿no? Él simplemente no quiere verse involucrado en el lío que venía adherido al concepto de la guerra de Kurukshetra. Él quería zafar de todas esas obligaciones, ni siquiera quería huir de sus deberes. Entonces era una falsa renuncia. Él quería deshacerse de sus responsabilidades. Esa irresponsabilidad, Krishna le dice no. Eso es un engaño, es una mentira. Eso va a ser peor. Vos tenés que cambiar no de contexto, porque su contexto no le cambia.
Vos lo que tenés que cambiar es de conciencia, vos tenés que empezar a ver las cosas de otra forma. Y de hecho eso es lo que ocurre. Durante la conversación del Bhagavad Gita, Arjuna lentamente va cambiando su conciencia y al final del Bhagavad Gita, Arjuna encara la guerra, pero con otra cosmovisión, viendo la situación de otra forma. Y eso le permitió a él hacer servicio incluso en un campo de batalla. ¿Sí? Toda una cuestión de conciencia. Increíble. Sara, usted levantó la mano. ¿Quería decir algo? Sí. Hola. Sí, la escucho como si fuera abducida por extraterrestres, pero la escucho. Sí, sí, que quiero abrir la cámara. Espere un momentito. No podía abrir la cámara, por eso no puse la cámara. Bueno, no la puedo abrir. Hare Krishna a todos, mis respetos, mis reverencias a usted, Prabhu Santo, y a todos. Hare Krishna. Bueno, no, yo lo que en mis meditaciones, ¿no? En mi pobre proceso, digo yo, porque me falta mucho, estoy haciendo, sigo con el mismo entusiasmo, sigo con las mismas ganas, y bueno, y uno va aprendiendo cada día más y practicando toda esta espiritualidad maravillosa en la que me siento comprometida. Y lo que yo digo es que cuando uno está en este momento, por ejemplo, cuando uno va a un kirtan, cuando uno está, aunque sea por Zoom, uno entra en ese campo espiritual. Yo siento eso, que uno estando acá también en este mundo dual, en esta dualidad, ¿no es cierto? Porque en cualquier momento ya nosotros digamos, salimos del eje espiritual y nos pasamos al mundo dual cuando tenemos distintos problemas, ¿no? Que son del mundo material. Pero en estos momentos es como que tenemos un recreo donde vemos ese mundo espiritual, donde podemos disfrutarlo. Eso es lo que a mí me ocurre. Es como que uno abre una puerta y tiene un oxígeno distinto. Eso es lo que a mí me ocurre. Así que constantemente en el día trato de estar en presencia, en conciencia de Krishna y también de seguir avanzando poquito a poco pero siempre, un pasito, ¿no? Y entonces cuando usted habla sobre el mundo espiritual, yo en este momento me siento en ese mundo espiritual. Y ustedes están compartiendo este mundo espiritual con usted, Prabhu. Eso solamente quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y es así, es tal como usted dice. El mundo espiritual es un lugar. Krishna habla de su morada, no habla como de un lugar en la existencia. Hay un lugar llamado mundo espiritual, Vaikunta, donde nosotros vamos a ir si maduramos espiritualmente lo suficiente. Pero también Vaikunta, como explicaba Sara recién y como muchas veces dijo Srila Prabhupada, es un estado de conciencia. Entonces, quizás no estemos en el lugar Vaikunta, pero sí podemos estar con la conciencia Vaikunta. Y las dos cosas son igualmente buenas porque el espíritu es absoluto. Entonces no hay diferencias entre la conciencia espiritual y el lugar espiritual. Ese es el meollo de absoluto. Cuando hablamos de absoluto, completo, todo, no hay diferencias, no hay diferencias. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es lo que están haciendo innumerables, infinitas cantidad de entidades vivientes en este mismo momento en el mundo espiritual. Hablar de Krishna. En el mundo espiritual hay infinita cantidad de personas hablando acerca de Dios, glorificando a Dios, elogiando a Dios, y nosotros estamos haciendo ahora exactamente lo mismo. Entonces, como dice Sara, en un sentido ahora estamos en el mundo espiritual. No estamos en el lugar que podemos denominar el mundo espiritual, pero sí estamos en la conciencia que tienen las entidades que ahora están en el mundo espiritual. Entonces, en ese sentido, estamos en el mundo espiritual. Krishna Kata, cuando uno habla y escucha acerca de Dios, ahí tiene conciencia espiritual. Krishna Kirtan, cuando uno canta o glorifica los santos nombres de Dios, uno tiene conciencia espiritual. Krishna Prasada, cuando uno toma alimentos que han sido ofrecidos a Dios, entonces tiene conciencia espiritual. Y así sucesivamente, lo que hablábamos antes. Cuanto más nos dediquemos al servicio devocional, más transformamos nuestra conciencia.
cuanto más se transforma nuestra conciencia, más cerca estamos del estado mental necesario para entender y acceder al mundo espiritual. Porque no llegamos mecánicamente al mundo espiritual. Llegamos a través de una transformación de la conciencia. En el Antiguo Testamento conocen la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una historia que ejemplifica cómo no se puede llegar mecánicamente al reino de Dios. Las personas que construyen la Torre de Babel, ¿por qué construyen la Torre de Babel? Porque quieren llegar al reino de Dios, pero no quisieron llegar al reino de Dios a través de ejercicios espirituales. No quisieron austeridad, yoga, ayuno, oración, rezo. Ellos dijeron, paren, vamos a parar un poquito la mano acá. Nosotros somos arquitectos, somos ingenieros, somos personas materialmente muy capaces. Si Dios vive en el cielo, nosotros tenemos la capacidad de crear una torre que llegue hasta el cielo. No tenemos que atravesar ningún proceso religioso. No tenemos que hacer ninguna actividad espiritual. Simplemente apliquemos nuestro conocimiento material y construyamos un artefacto, un dispositivo que nos lleve mecánicamente, materialmente, hasta el reino de Dios. Esa fue la premisa de los que construyeron la Torre de Babel. Vamos a llegar a Dios sin yoga, sin hacer ejercicios de revinculación. Vamos a llegar por nuestros propios medios materiales. Conocen el final de la historia, me imagino, es spoiler de 2000 años de antigüedad. La Torre de Babel no llega a su conclusión, ¿sí? Jehová confunde los idiomas, después los obreros no se entienden con los arquitectos no se entienden con los ingenieros, nadie se entiende, la obra se abandona, no se llega a terminar la Torre de Babel. Entonces las personas que habían intentado acceder a Dios por medios mecánicos fracasan, fallan. Bueno, ahí tenemos una enseñanza de qué forma no se puede llegar al mundo espiritual. No vamos a llegar al mundo espiritual de prepo, a lo guapo, a lo macho. Vamos a llegar al mundo espiritual haciendo ejercicios de espiritualidad, ¿sí? De humildad, de oración, de introspección, de contemplación, de meditación, de servicio, de entrega. Esos son los peldaños de la escalera al cielo, de la escalera del mundo espiritual, ¿sí? Así que muchas gracias, Sara. Muchas gracias por su aporte. No, gracias a ustedes y a todos los devotos presentes, a los que después los van a escuchar. Y estoy muy feliz porque usted va a empezar una nueva enseñanza que es la cualidad de la bondad, que realmente es magnífica, de la cual quiero crecer en ella y hago todos los ejercicios posibles para cuando me salgo un poquito del camino, digamos, en cuanto a la bondad, porque la bondad es tolerar también, escuchar, comprender, ¿no? Estar en ese amor, ¿no? En ese yoga. Y de repente a veces uno en esta pobre humanidad va perdiendo ese momento, ¿no? Ese eje en donde uno está, pero gracias a las escrituras, a esa práctica, a ese ejercicio, como usted dice, a esa gimnasia espiritual, uno puede regresar siempre y volver a esa cualidad maravillosa que es la bondad, ¿no? Entre otras cualidades que tenemos que desarrollar para llegar a ser un real bhakti, ¿no? Que esa es una meta que uno personalmente me emociono de nombrar esa palabra, para mí es hermosa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Me alegro que ya le haya gustado el tema del mes próximo. Sí, Sí, maravilloso. Sí. Importante, muchas gracias. Importante la bondad. Krishna le dice a Arjuna que la bondad es la plataforma mínima indispensable para empezar la espiritualidad. No se puede hacer espiritualidad desde tamas, desde la ignorancia, y tampoco se puede hacer espiritualidad desde rajas, desde la pasión. Solo se puede hacer espiritualidad desde la plataforma de sattva, bondad.
Así que tenemos que hacer el esfuerzo primero por vivir en bondad y una vez que estamos establecidos en la bondad, bueno, recién ahí arranca la práctica espiritual. ¿No? Porque a veces queremos hacer espiritualidad en medio de la vorágine material y vemos que es complejo, es difícil. La mente no se aquieta, el tiempo no me da, ¿no? Es como me lleva por delante el tren de la vida material. Por eso Krishna, Exacto. claro, por eso Krishna le dice a Arjuna, primero, antes de hacer tus prácticas espirituales, primero sitúate en sattva, en la bondad. Y ahí vas a ver que después la práctica es más fácil. Hay que pedirlo todas las mañanas al despertar, Sí. esa cualidad para empezar. Hay que Muchas gracias. desarrollarla, hay que desarrollarla. Las cualidades Sí, sí. se desarrollan. Uno quizás no la tenga, pero con el tiempo la puede empezar a manifestar. Muchas gracias. Gracias, Fred Santa.